Bien, compañeros, compañeras, iniciamos entonces nuestro módulo 3 de la UCA de Desarrollo Sustentable, Equidad y Responsabilidad Social. El día de hoy, fíjense que cuando estuve revisando la semana pasada, el viernes, algunos de sus trabajos, quienes ya comenzaron a entregar su tarea auténtica, me di cuenta de que había una confusión en varios de ustedes que no estaban incorporando a la tarea auténtica o estaban confundiendo el incidente crítico. Entonces, antes de entrar en los contenidos propiamente del módulo 3, me voy a permitir hacer una recapitulación de qué es el contexto problemático, de cuál es el contexto problemático y cuál es el incidente crítico para nuestra materia, para nuestra UCA. Si no tienen inconveniente, voy a proceder entonces. Bien, este módulo 3 tiene como propósito que elaboren en este caso, un documento que integre por lo menos los siguientes elementos. Primero, una identificación de posibles, pongan atención en la palabra posibles, es decir, que no es que existan ya ahí, bueno, evidentemente existen, por eso es que los podemos pensar, pero lo que quiero que ustedes identifiquen es que se trata de que ustedes hagan el ejercicio de abstraer, de imaginar qué actores y qué actrices sociales podrían estar involucrados en la formación de un comité de responsabilidad social universitaria. Primero, ¿sí? Después de eso, de pensar en qué actores y actrices sociales pueden formar parte de este comité, definir objetivos, actividades y compromisos para este comité. Y luego, construir un árbol de problemas y soluciones relacionados con el incidente crítico en el marco de la licenciatura, es decir, en el marco de la licenciatura en Administración y Comercio. Es decir, cómo forma, qué tipos de profesionales aptos para qué son los profesionales que salen de la licenciatura en Administración y Comercio, qué trabajos son los que realizan cotidianamente, ¿no? ¿Hasta aquí tienen alguna duda con el propósito? ¿Algo que no quede claro? Todo bien, profesora. Gracias, Melissa. Continúo entonces. Bien, entonces, el contexto problemático, si ustedes recuerdan en su contenido nuclear del módulo 1 y del módulo 2, siempre se inicia presentando el contexto, es decir, de dónde estamos partiendo en lo general para avanzar en nuestros conocimientos sobre esta unidad curricular de aprendizaje. Entonces, el contexto problemático, para que ustedes lo recuerden con mayor sencillez, seguramente no. plantea... ¿De qué digo? ¿Tienen por ahí un micrófono abierto para que, creo que es Martín, para que lo cierre? Sí, por favor. Solo para no empalmar nuestras voces. Muchas gracias. Decía, para que ustedes lo recuerden de manera más sencilla, se está presentando un caso de la fábrica de dulces deliciosos familiares, donde yo todos los tenían, yo todos los... es una fábrica de dulces que está en una condición
de crisis, que pone en riesgo su continuidad, ya que por un lado hay una duplicidad de instrucciones, hay fugas de materia prima y de dinero en efectivo, no hay una distribución o una definición puntual de las funciones y atribuciones que tiene toda la estructura y los distintos trabajadores y trabajadoras que en ella están. Y además, pues hay o sea, toda esta configuración de una problemática al interior de una empresa nos da el escenario para que una persona administradora pueda ejercer todos los conocimientos y todas las habilidades que ha adquirido a lo largo de su formación profesional en una carrera como la licenciatura en Administración y Comercio. ¿Cierto? ¿Les hace sentido? Sí, profesora. Si tienen alguna duda, si de pronto comienzo a aportar alguna idea que no les quede clara, por favor interrúmpanme, levanten la mano y pregunten. Por favor, no se detengan. Bueno, entonces, eso nos genera un contexto problemático, es un problema, ¿no? Y dicho en palabras mucho más elocuentes, el contexto problemático lo que nos da es ese escenario en donde esta persona administradora debe identificar y No creo que no hayan ejecutar trabajado, güey. Lo pasa. estrategias innovadoras. Martín, por favor, tu micrófono. Perdón. Gracias. Permítanme un momentito. Ok. Bien. Entonces, decía que es el espacio o el escenario en donde una persona administradora identifica y ejecuta estrategias innovadoras que aprendió, que reconoció, que está aprendiendo y reconociendo en su formación profesional. Y que gracias al uso de estas estrategias, de la implementación de estas estrategias, también puede optimizar procesos internos y liderar iniciativas que puedan fortalecer la posición de la empresa en cuestión frente al mercado, frente a sus competidores. Y al mismo tiempo es la persona que cuenta con el perfil, con la capacidad para poder anticipar cambios que pueda haber en el sector de interés de la empresa en cuestión, ¿no? Para que así puedan generarse procesos de gestión que permitan aprovechar de manera muchísimo más eficientes los recursos. Y entre todos estos elementos además se tiene que considerar cómo hacer sustentable, no solamente en términos económicos, sino también en términos ambientales, y en temas y en el ámbito también social a la propia empresa, ¿no? Y entonces desde esta configuración poder aportar a un desarrollo sustentable que también le dé con ese aporte hacia la sustentabilidad, también le dé una nota de proyección exitosa también, ¿no? Que también le dé una nueva forma de ser competitiva en su propio entorno del sector empresarial o productivo del que se trate. En este caso estamos hablando de una fábrica de dulces deliciosos familiares Sociedad Anónima. Ese es nuestro contexto problemático. Ese es el escenario general, ¿sí? Luego, tenemos nuestro incidente crítico. En nuestro incidente crítico, es decir, frente a este entorno por el que atraviesan seguramente muchas pequeñas y medianas empresas, sobre todo empresas familiares, de
aparente pues desorden, desorganización, de poca profesionalización de sus prácticas, de sus procesos. No está aislada de lo que pasa en el contexto donde se desenvuelven. Y entonces, una parte de ese contexto es nuestro incidente crítico, que en este caso, para nuestra materia, el incidente crítico es la crisis de extinción o de amenaza a las distintas especies de polinizadores, sobre todo de las abejas. Entonces, nuestro incidente crítico nos invita a pensar primero, a que nos imaginemos un mundo donde no existen ya las abejas. Y que a partir de esa idea de que no existen ya las abejas, sabiendo cuál es el papel que cumplen las abejas como insectos polinizadores, por tanto, acuérdense lo que veíamos, lo que vieron seguramente en la primaria y en la secundaria, que después de que las abejas polinizan las flores que llevan el polen de una flor a otra, lo que ocurre con esas plantas o árboles que son polinizadas es que entonces ya pueden dar fruto. Y entonces al dar fruto, muchas de esas especies, de esas plantas, de esos árboles, se convierten en frutos aprovechables para nosotros, los seres humanos, bien sea como frutas, bien sea como verduras, bien sea como materia prima, para transformarse o transformarlas en otros productos. ¿Sí? Entonces, les hago el recuento de la función de las abejas como polinizadores, para que entonces podamos entender por qué el incidente crítico nos dice que el gran papel de muchos de los insectos polinizadores es que una tercera parte de los alimentos que se consumen en todo el mundo existen gracias a esta actividad de polinización. Y que si no tenemos esa actividad de polinización, entonces perderíamos a nivel mundial ese tercio de los alimentos que consumimos en el planeta. Y con eso se generarían muchos desequilibrios, no solamente en la salud de los ecosistemas y en la propia biodiversidad de especies, porque de que existan plantas, árboles y frutos también viven todos los animales herbívoros y todos los animales o todas las otras plantas que también se aprovechan o que dependen sus ciclos vitales de que las abejas cumplan con la función de polinización. No solamente tiene que ver con que las abejas produzcan miel. Hay muchísimos más aspectos de la vida, no solamente de la vida humana, sino de la vida en general en el planeta, que se verían afectadas. Por eso también el incidente crítico señala con repercusiones todavía impredecibles para el planeta. Por esa razón es que desde el artículo del periódico que presenta en este artículo de la vida sin abejas, dicen, hay que tomar acción, hagamos cosas, las que sean pequeñas o sean grandes, ¿no? Pequeñas desde nosotros plantar en nuestras casas un jardín con flores para que lleguen abejas, desde nosotros reportando la migración de abejas cuando de pronto llegan a una casa o a un edificio, a un árbol en un parque, y que en lugar de destrozar el panal o el conjunto de abejas, llamemos a algún apicultor, alguna asociación apicultora para que recojan y reubiquen a esas abejas, ¿no? Por ejemplo, todas esas son pequeñas acciones, pero también tenemos las grandes acciones, ¿no? Desde cuidar las fuentes de agua natural, los ríos, los lagos, que finalmente
son las fuentes de agua que también las abejas silvestres utilizan para sobrevivir. Y entonces, hacer por disminuir la contaminación atmosférica o el calentamiento o el incremento de las temperaturas también ayuda a que las abejas puedan continuar. ¿Por qué? Pues porque si a nosotros el cambio de temperatura nos afecta, el cambio de temperatura en el ambiente nos afecta, imagínense la escala que hay entre un ser humano, una persona humana y un insecto, los impactos son notablemente distintos, ¿no? Entonces, considerando esta condición crítica, ¿no? Por eso es incidente crítico, como personas que estudian la licenciatura en Administración y Comercio, pensemos este incidente crítico en, bueno, ¿cuáles son las estrategias de innovación y gestión de recursos que podemos integrar o que pueden integrar ustedes desde el desarrollo sustentable, los contenidos del módulo 1, como una ventaja competitiva en el mercado de productos derivados de la miel de abeja? O sea, esta pregunta es una reflexión que les debe de acompañar durante los 4 módulos y hacia actividad integradora. Esa es la relación que tienen que hacer de los contenidos con este incidente crítico. ¿Hasta aquí tienen algún comentario, alguna duda? Profesora, Adelante, Melissa. Gracias, Ángel. por ejemplo, cuando llega a ver cerca de mi domicilio así un gran panal de abejas o de que llegaron y les gustó, por lo regular, se le avisa, bueno, nosotros como que estamos un poquito cerca de la Universidad de Chapingo, no sé si la conozca, es agropecuaria. Entonces, ellos vienen y recolectan las abejas, ahora sí que ellos sí las ocupan. Solo era eso, profesora, gracias. Sí, gracias, Melissa. Sí, efectivamente, hay, por ejemplo, en muchos municipios, en muchas ciudades, hay áreas de protección civil, ¿no? Las áreas de protección civil, por lo general, son las que se hacían cargo como de atender ese tipo de reportes. Lamentablemente, en años anteriores, lo común era que se deshicieran del panal, ¿no? O sea, que acabaran con el panal. Pues primero porque no había una cultura, no solo de respeto a las abejas, sino también de entender el papel importante que tienen en la trama de la vida las abejas como insectos polinizadores, pero también muy enfocado más a salvaguardar la vida humana, ¿no? Por prevenir ataques de abejas, pero sin considerar que no todas las abejas son peligrosas ni son agresivas, y en cambio asegurar la continuidad de las abejas nos ayuda más, ¿no? Entonces también son áreas que fueron aprendiendo, que fueron sensibilizando, fueron conociendo y fueron aprendiendo nuevas técnicas de manejo para poder reubicarlas o en el caso, como en este caso de Chapingo, pues para aprovecharlas, ¿no? No solamente las reubican, sino que además les generan las condiciones para que se queden en un lugar que sea aprovechable también para ellos. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? ¿No? Bien, entonces, todos estos elementos son los que ustedes tienen que considerar cuando comiencen a hacer o estén haciendo sus tareas auténticas.
A esto es a lo que se refiere la instrucción o la intención en el propósito cuando nos dice, me voy a regresar. Construir un árbol de problemas y soluciones relacionados con el incidente crítico en el marco de las licenciaturas. Sí, entonces, si nuestro primer objetivo, la primera parte de nuestra tarea es pensar en función de los contenidos de lo que es la responsabilidad social universitaria, pensar qué personas o grupos, colectivos o instituciones dentro de la universidad o fuera de la universidad, en mi espacio, en mi territorio que yo haya definido, deberían formar parte de un comité de responsabilidad social universitaria. Voy a pensar en esos actores y en esas actrices. Luego, cuando ya los identifico, entonces defino objetivos, actividades y compromisos para ese comité. Y dentro de esas actividades, objetivos y compromisos, tengo que considerar actividades, objetivos y compromisos que ayuden a resolver un árbol de problemas o que implementen soluciones a problemas que voy a identificar para ese comité de responsabilidad social universitaria, utilizando una técnica que se llama el árbol de problemas y soluciones. En términos generales, de eso se trata la tarea auténtica. Lean cuidadosamente todo el contenido del apartado de tarea auténtica. Revisen las instrucciones por parte y si tienen alguna duda de a qué se refiere de elementos, de contenidos del módulo 2 o del módulo 1, regresen a revisar el módulo 2 y el módulo 1. No lo den por sentado para que no den pie a confusiones que los lleven a no a hacer mal su tarea, sino a no atender lo que efectivamente se les está pidiendo en su tarea auténtica. ¿Sí? Bien. ¿Hasta aquí alguien tiene algún comentario, alguna duda? ¿No? Muy bien. Entonces ahora voy a proceder a presentarles, ahora sí, la agenda del día. Y aquí les quiero proponer, entonces, les decía al principio que, que estuve leyendo algunos de las tareas auténticas de varias y varios de ustedes y que me había dado cuenta de esta confusión de no saber a qué incidente crítico nos referíamos, ¿no? Y entonces, algunos lo resolvieron pues pensando en otro incidente crítico, lo cual también es de resaltar porque finalmente hay una actitud proactiva en ello, porque no se les cierra el mundo, pero lamentablemente no se trata de lo que se está pidiendo en concreto para esta actividad, porque el incidente crítico, pues ya les decía, es esta condición de la crisis de los polinizadores, especialmente de las abejas. Entonces, hoy les propongo para el día de hoy que hablemos primero, abordemos dentro de los contenidos del módulo 3, que abordemos solo el primer punto, que es el de las funciones formativas y sociales de la universidad, y los elementos que hay que considerar, que no hay que perder de vista y que no hay que obviar en la aplicación de los saberes científico, tecnológico, artístico y humanístico que genera la actividad universitaria en el marco precisamente de la responsabilidad social universitaria.
que una vez que terminemos la presentación de este primer punto, hagamos un par de ejercicios en plenaria hacia la tarea auténtica para que les pueda ayudar en la elaboración de su tarea auténtica, que sería que nos familiaricemos un poquito más. Sé que algunos ya lo conocen, que ya lo manejan, pero vemos otras personas que apenas es la primera vez que hemos oído hablar del mapeo de actores sociales o de actores clave y de el árbol de problemas y el árbol de soluciones. Entonces, si ustedes están de acuerdo, podemos hacer el corte del día de hoy así. Y en la sesión del próximo miércoles, que veamos el punto 3, en este caso, que es el punto 2 en los contenidos del módulo, que es la universidad como institución promotora del desarrollo, donde platicamos ahí de los distintos subsistemas que integran el modelo Úrsula, que es la Unión de Responsabilidad Social Universitaria de Latinoamérica, y que veamos también en esa próxima sesión pues los impactos positivos y negativos de la universidad, tanto a nivel interno como a nivel externo. ¿Les parece? Sí, profesora. Perfecto, muchísimas gracias. Bien, entonces, sobre las funciones formativas y sociales de la universidad. Para ustedes, cuando eran estudiantes de secundaria y les decían que si querían estudiar en la universidad, ¿qué pensaban de la universidad? Platíquenme, ¿qué veían de la universidad? ¿Cómo se la imaginaban? Muy diferente, profesora. Muy diferente. Yo creo que ¿Por como, qué? ¿Qué pensabas de la universidad? yo creo que como estamos en línea, como que no sentimos mucho que vamos a la universidad. Como que solamente cumplimos, pero cuando pues iba en la secundaria, sí, decía, no, pues ha de ser mucho estudio, ¿no? Todo el tiempo estar viendo mm, más a fondo los temas. Ujú. ¿Alguien más? Brandon dice que coincide con Melissa. ¿Alguien más? Bien. Quetzali nos dice, no alcanzo a leer todo. Estar saturada de tarea, la veía muy complicada y me daba mucha curiosidad. Cuando yo estudié la universidad, pues sí, también me imaginaba algo distinto a lo que en realidad viví. Yo pasé por la universidad cuando la mayoría de ustedes, yo creo que todavía no nacía, que fue en la última década del siglo pasado. Yo estudié en la universidad a mediados de los 90, del 94 al 98, y estudié biología. Este, y efectivamente la experiencia de estudiar de manera presencial, como fue en mi caso, pues es distinta cuando eres estudiante en línea. Ya después, muchos años después, también fui como ustedes y soy como ustedes también estudiante en línea. Pero ¿esto qué quiere decir, chicos, chicas? Que nada en la vida permanece estático. La universidad como institución y como concepto surgió pues, hace más de 800 años.
¿ustedes creen que en 800 años o que la universidad en línea o la universidad presencial en el momento actual, 2025, es la misma de 1700? Bueno, para empezar, ninguna mujer estaríamos en la universidad. Y para seguirle, seguramente de nuestros compañeros hombres, si solo son trabajadores, tampoco estarían en ella. Son trabajadores o si son hijos de trabajadores, si no son parte de la nobleza, si no son de los comerciantes prominentes, no podrían acceder a la universidad. Afortunadamente, la universidad también, como la mayoría de las instituciones, ha evolucionado, ha cambiado y han también cambiado las funciones que inicialmente tenía la universidad. Entonces, una de las funciones sustantivas de las universidades, pues era la de formar personas, ¿no? A las universidades iba la gente que podía ir a formarse para después formarse como médicos, como abogados, que son de las profesiones más antiguas, ¿no? En el mundo, en la historia de las universidades. Y entonces, poco a poco se fueron generando nuevas disciplinas científicas, nuevas carreras, y entonces surgió las carreras de geografía, de historia, de sociología, de física, de matemáticas, todas esas se fueron incorporando, ¿no?, a las universidades. Y en el transcurso de la historia, ya no solamente las universidades se dedicaban solo a formar personas, sino también a investigar. Es decir, a generar, no solamente a transmitir el conocimiento, sino también a generar nuevo conocimiento. Y con el tiempo, también, conforme fueron evolucionando las sociedades humanas, los estados, los países, pues también las universidades fueron evolucionando y ya no solamente tuvieron como función sustantiva la transmisión de conocimiento y la generación de nuevos conocimientos, sino también la aplicación de esos conocimientos a través, inicialmente, de la extensión y la vinculación. ¿Con quién hacían esa extensión y esa vinculación en las universidades? Pues, por lo general, con los espacios o las instituciones que estaban fuera de la universidad, pero que de las que la universidad dependía o estaba muy cercana, ¿no? En ese sentido, siempre es importante pensar en qué tipo de universidad es en la que estamos estudiando. Comentaba con otro grupo de compañeros y compañeras suyos, que no sé si sepan, y la misma pregunta les hago a ustedes, que en este semestre la Universidad Nacional Rosario Castellanos abrió su convocatoria a todo el país. Y que entonces ya ahora personas que deseen estudiar su licenciatura de todo el país pueden acceder al sistema en línea de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, ya no solamente de manera presencial en sus sedes, en la Ciudad de México, en Chiapas y en Baja California. Y esto es importante porque, y la forma en cómo hemos abordado o estamos abordando los contenidos de cada UCA y también de cada, de cómo nos relacionamos con nuestros conocimientos, efectivamente es distinta de la universidad tradicional en línea, perdón, de la universidad tradicional presencial. Porque para empezar tenemos o estamos partiendo de la idea de que si estamos estudiando en línea es porque no podemos acceder
por tiempo, por distancia, por ocupaciones propias de cada persona al sistema presencial, ¿no? Entonces, para estos casos, la universidad a distancia, la universidad en línea se convierte en la opción a la que se puede acceder. Y entonces, bajo esta lógica, la Universidad Nacional Rosario Castellanos, en la diapositiva, si ustedes la revisan, por favor, pues tiene primero como propósito principal garantizar el derecho a la educación y formar profesionistas que sean íntegros, que sean ciudadanos y ciudadanas responsables, participativos y competentes para emprender cambios en las sociedades mexicanas. Y dice sociedades mexicanas porque no es lo mismo la sociedad de Comitán que la sociedad de Tepic, que es de donde yo soy. Nuestras tradiciones, nuestros códigos, nuestro territorio es distinto y las características de la población son distintas y nuestros problemas son distintos y la forma de solucionarlos en algunas cosas nos parecemos, pero en otras no. Y así pasa también con la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Es una universidad que se desdobla en tantas otras universidades como contextos, abrace o en los que intervenga o en los que hay estudiantes formantes. Todo esto para decirles que entonces se ha dado un cambio efectivamente en las universidades de pasar solo de generar y transmitir conocimiento, a ahora considerar a las universidades como motores de cambio social. Y que ese cambio social se puede realizar a través de las posibilidades que brinda la responsabilidad social universitaria. Esa es la situación general. Pero la universidad sigue teniendo algunas funciones que, independientemente de que son a distancia o es presencial, si es pública o si es privada, se mantienen. Por ejemplo, la legitimación del conocimiento, es decir, el conocimiento científico. Y también la legitimación de las personas que pueden aplicar esos conocimientos, es decir, las personas que egresan de las carreras. Pero eso ocurre, pues, una vez que las personas obtienen sus títulos, ¿cierto? Cuando ya pueden ejercer. Entonces, esa también es una manera en que la universidad legitima el conocimiento a través del otorgamiento de certificados o títulos que dicen esta persona es capaz o está autorizada para ejercer tal o cual profesión, ¿no? Y evidentemente también tienen que ver con en esto de la generación de conocimientos, bueno, pues en legitimar o en validar las investigaciones que desde las universidades se realizan, sean al interior de las propias universidades o hacia afuera, ¿sí? Obviamente en ese mismo elemento, bueno, pues ocurre que hay en esta generación de conocimientos nunca o casi nunca ocurre eso en soledad, sino que siempre hay una discusión entre investigadores, siempre hay un debate, un intercambio de ideas o un contraste de ideas, ¿no? No necesariamente todo el tiempo estamos de acuerdo. Y entonces, pero esos debates, esas discusiones o esa interpelación a las investigaciones que hacen unos y otros equipos de trabajo, de equipos de investigación o investigadores e investigadoras en lo individual, siempre se hace siguiendo una metodología rigurosa y que está debidamente consensuada y aceptada, ¿no?
por la comunidad científica, para que entonces los resultados de esas investigaciones pues sean válidos y puedan ser aceptados y reconocidos por la comunidad científica primero y después por la sociedad. Y en esto, cuando hablamos de y después por la sociedad, ahí es donde también se hace hay un carácter necesario, importante de cuál es la influencia o las implicaciones o el papel de la universidad en la sociedad moderna, ¿no? Y que es básicamente a través de lo que les comentaba hace un momento, de la validez de la competencia profesional y por tanto de asegurar que los conocimientos científicos que se están generando en esa universidad, en esa institución, son confiables y por tanto la sociedad los puede tomar, los puede aprovechar y los puede aplicar. Otra función importante, la función social y formativa de la universidad, es que por lo general las instituciones universitarias son instituciones autónomas, es decir, que deben de estar o que son libres de presiones externas para decidir qué carreras, qué estrategias, qué perfiles de formación utiliza y genera, ¿no? Cómo se hace el intercambio de ideas, el debate, sin que haya otros actores externos que presionen o condicionen ese debate. Y por tanto se habla de que esta autonomía de las universidades garantiza de alguna manera la imparcialidad del conocimiento, ¿no? Le dota de objetividad. O sea, no son opiniones, no son creencias, no son supuestos. Y bueno, finalmente, también, pues la universidad enfrenta desafíos dentro de estas funciones formativas y sociales, que básicamente los que se señalan en nuestro contenido nuclear son cómo la universidad se adapta para legitimar el conocimiento científico y cómo a través de esta validación del conocimiento científico se accede a la universalidad del conocimiento, ¿no? Me explico. Nosotros aprendemos la ciencia, o que la ciencia funciona a través de un método científico que tiene ciertos pasos. Y esos pasos nosotros los seguimos también aquí en nuestra carrera de Administración y Comercio. También nosotros aquí observamos. También nosotros aquí no experimentamos desde el laboratorio, pero sí llevamos cosas a la práctica, las ensayamos, ¿no? Como nuestras tareas auténticas, son ensayos, son maneras de llevar a la práctica en las que nos vamos a equivocar seguramente, pero vamos a aprender, no solamente del error, sino también de haber comprendido las relaciones entre los diferentes conocimientos para que entonces yo realice una práctica, realice un ejercicio, siendo estudiante en formación. Y lo puedo hacer porque esas prácticas están validadas, están aceptadas, están consensuadas y se dice que sí, que ese conocimiento es válido como se está llevando a cabo, ¿no? Por los pasos, por la rigurosidad de los pasos que está siguiendo, ¿no?
Y por tanto, su desafío, uno de sus desafíos, pues es mantener esa rigurosidad para que no se pierda la confiabilidad en el conocimiento científico. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿O podemos continuar? Todo bien, profesora. Muy bien, gracias, Melissa. Bien. Hace un momento les decía que transitamos de universidades que solo generaban y transmitían conocimiento a ahora también aplicar ese conocimiento. En este caso, no pierdan de vista que estamos hablando ya en nuestro módulo 3 de esta aplicación del conocimiento teniendo como paraguas, como sombrilla, como manto protector, como escudo a la responsabilidad social universitaria. Como escudo y también como faro, también como brújula que nos guía. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que la responsabilidad social universitaria, como vimos en el módulo anterior, poquito, es un modelo de gestión de todas las actividades, de todas las funciones que realiza toda la universidad. No solamente tiene que ver con las actividades que realizan las autoridades o el personal administrativo o que realizamos el personal docente o que realizan los estudiantes, sino que tiene que ver con actividades que realizamos todos juntos desde nuestro propio rol dentro de la universidad. ¿Sí? Entonces, cuando en nuestra universidad, gracias a estas interacciones cotidianas de las que no siempre somos conscientes, pero vamos generando saberes de tipo científico, de tipo tecnológico en nuestros laboratorios, en nuestros espacios de ensayo, de las ingenierías, de todos los saberes artísticos, con todos nuestros grupos representativos de baile, de canto, de teatro, de pintura, asistiendo a los talleres de todas de las artes populares o de las bellas artes, se va generando un saber. Y también lo mismo pasa con toda la filosofía humanista. Entonces, aplicar todos estos saberes afuera de la universidad, porque finalmente son producto de la universidad, también son producto de nuestra estancia en la universidad como estudiantes, eso también nos forma. Ustedes lo dijeron en su foro integrador del módulo 1, ¿no? De cómo sus valores personales con los valores universitarios se reflejaban o tenían una analogía, un parecido con los valores que promueven los objetivos para el desarrollo sustentable. ¿Sí? Entonces, todos estos saberes necesariamente tienen o nos obligan a que revisemos qué significa social y éticamente la formación universitaria, o sea, para qué formar profesionistas universitarios, con qué ética, con qué enfoque social, ¿sí? Obviamente también de cómo se produce el conocimiento científico, si es solamente un conocimiento extractivista que va y pide datos a la comunidad o a los territorios de las distintas comunidades y nunca regresa para compartirlo, para ponerlo en consideración, para que sea aprovechado, ¿sí? También por las propias comunidades. Eso también nos hace ver, bueno, pues entonces volvemos a revisar cuál es la postura ética que se tiene que seguir o que se tiene que defender o que se tiene que asumir
cuando estamos haciendo ciencia, cuando generamos conocimiento científico, y por tanto también nos lleva a revisar cuál es el nuevo papel de la ciencia. Por ejemplo, miren, yo soy bióloga y en la biología pues es común que mucha gente nos vea como metidos en un laboratorio o metidos en el cerro, en la selva o en el desierto o en los mares y que no nos importa la gente, ¿no? O lo que pase con la gente. Y puede haber investigadores que están tan especializados que están metidos en revisar cuántos pelitos tienen las patas de las arañas y para qué sirven. O las patas de las cucarachas. Y cómo esos pelitos no son pelitos, sino que son unas pequeñas estructuras como espoloncitos, en este caso en las patas de las cucarachas, que les sirven para fijarse y para poder caminar por las paredes, por ejemplo, ¿no? Estoy siendo un poco burda en el ejemplo, pero bueno. Hay quienes se dedican a hacer eso. Y que toda su vida se han dedicado a hacer eso. Y no está mal que se dediquen a hacer eso, al contrario, eso ha servido para generar prototipos de estructuras o de máquinas que puedan utilizar, que puedan desplazarse por ese tipo de superficies, ¿no? Verticales y que no caigan, por ejemplo. Hay una aplicación técnica, hay un desarrollo tecnológico a partir de las patas de las cucarachas, por ejemplo. Entonces, esa es una manera de llevar a, o por ejemplo, la forma de los halcones, cuando van en picada libre cazando, ¿no? Cómo tienen acomodados sus hombros, cómo plegan sus alas al cuerpo, la forma que tiene la cabeza, el pico, cómo rompen la resistencia del viento y caen en caída libre. Esa forma aerodinámica del halcón ha sido utilizada para diseñar aviones, lamentablemente aviones de guerra. Se aprovechan esa forma para poder romper también la resistencia y viajar a grandes velocidades. ¿Es necesario un conocimiento especializado? Sí. Pero es mucho mejor cuando ese conocimiento especializado tiene una aplicación. Y es todavía mucho mejor si ese conocimiento especializado tiene una aplicación que sea positiva para las sociedades humanas. Un ejemplo positivo. Las ostras y en general los bivalvos, cuando van creciendo, estamos hablando de las conchas, ¿no? Van generando una sustancia que permite que se vayan haciendo depósitos y se van solidificando, calcificando, y entonces la concha va creciendo, se va haciendo más grande. Bueno, las enzimas y proteínas a nivel microscópico que se combinan para generar ese crecimiento de la concha, ¿no? Esos depósitos que luego se solidifican, fue aprovechada y fue manipulada en laboratorio para generar, un grupo de investigadores chinos, para generar una especie de pegamento que permite, está todavía en la fase experimental, pero ha tenido muy buenos resultados, que permite que en lugar de poner clavos y placas en las fracturas de huesos, tornillos, ahora se está usando ese pegamento hecho a base o con base en los derivados de esas enzimas, de esas proteínas que vienen de las ostras. Entonces, hasta el momento, ese experimento o ese ensayo
se ha aplicado a 150 personas con fracturas de hueso de diversa gravedad y con muy buenos resultados en la recuperación, porque no solamente es la recuperación, sino también es el trauma lo aparatoso que es traer como placas y clavos por fuera, ¿no? No sé si han visto a personas que de pronto traen como unos fierros al lado de las piernas, ¿no? Entonces, así es como va cambiando o como se han venido incorporando estas nuevas aplicaciones de los saberes que se generan dentro de las universidades con sus distintos grupos de investigadores. Y eso lo podemos ver en las distintas ramas, en las distintas disciplinas científicas. Las innovaciones dentro de la administración, a partir de los procesos de gestión, la generación de las normas oficiales de excelencia en los procesos, todo eso fueron innovaciones desde estos perfiles económico-administrativos que no existían hace 40 años, 50 años. ¿Sí? Entonces, todos esos elementos van configurando nuevas realidades, nuevas posibilidades y también nuevas vinculaciones de las universidades con su entorno, ¿no? Entonces, por eso también la aplicación de estos saberes nos va a exigir, además del cuestionamiento social y ético, también un cuestionamiento bioético de hasta dónde, ¿no? Sobre todo con la discusión o con el descubrimiento, por ejemplo, de la descripción del genoma humano, ¿no? De hasta dónde avanzar, por ejemplo, con los ensayos de clonación, ¿no? ¿Clonación de qué? Si trabajamos con células madre, pues sí, pero no con seres sujetos individuales, ¿no? Hay límites. Y entonces, también regresando a la aplicación de los saberes, bueno, pues entonces la universidad deja de ser un espacio también, que lo decíamos hace un momento, en donde solo las personas que pertenecen a la élite pueden acceder a la educación universitaria. Entonces la universidad también se democratiza, se ha venido democratizando, ¿no? Y cada vez hemos sido más personas, incluyéndonos a las mujeres, que ahora también podemos acceder a la educación universitaria. Y de este punto también hay que ver entonces cómo estos saberes se aplican, y antes del cómo se aplican es qué saberes se aplican, efectivamente cómo se aplican y quién los aplica. Ahí las universidades lo que tienen que hacer es desarrollar mecanismos, innovar en cómo aplicar los nuevos conocimientos, no solamente de manera efectiva o asertiva, sino también de manera responsable, asumiendo los impactos que esos conocimientos, la aplicación de esos conocimientos pueda tener. Por tanto, si esa aplicación de conocimientos lo hace en colaboración o junto a la comunidad o a la sociedad, es mucho mejor, ¿no? Porque hay un consenso, hay un acompañamiento y entonces también hay una corresponsabilidad, ¿no? Ambas partes o todas las partes son responsables de lo que se haga con esos conocimientos. Y por tanto, siempre hay que considerar que los beneficios sean para la mayor cantidad de sectores y de personas y que los impactos negativos o las afectaciones sean menores, sean las mínimas. La afectación al medio ambiente, la afectación a las infancias, la afectación a las mujeres, la afectación a apoyos comunitarios, ¿sí? Y entonces, de esta aplicación de los saberes universitarios, entre más justa y equitativa sea en sus beneficios, mucho más
efectiva será su presencia y también su realimentación. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda, algún No, comentario? profesora, todo bien. Perfecto. ¿Les hace sentido? Sí, profesora. Perfecto, gracias, Melissa. Bien, avanzamos entonces. Hasta aquí hemos terminado el primer punto de de los contenidos del módulo 3 y entonces haríamos este corte en el abordaje de los contenidos para comenzar a trabajar sobre lo que son el mapa de actores y el árbol de problemas y soluciones. Y entonces, antes de comenzar, quisiera preguntarles, por favor, que me compartieran si alguna de ustedes, tiene idea de qué es un mapa de actores. ¿Un mapa de qué, perdón? Un mapa de actores. No, profe. ¿No? Nadie sabe qué es un mapa de actores. Bueno, ¿qué es un mapa? Un pasito atrás. ¿Qué es un mapa? Si ustedes, cómo me dirían si tenemos un mapa de México enfrente? ¿Qué me dicen que es esto? El mapa territorial. Habla del territorio, ¿no? Nos define un territorio, por ejemplo, ¿no? Cuando, a ver, algo más fácil. Cuando no sé llegar a la fiesta, mándame el mapa, mándame la ubicación. Y entonces, ¿qué siguen? Hace como el recorrido, ¿no, profesora? Pues sí, el recorrido por donde vas a tener que pasar, a donde vas a tener, pero entonces, pero te dice las distancias, ¿no? Te da una idea de la distancia, de las rutas, ¿no? ¿Qué es lo que está cerca, qué es lo que está lejos, ¿sí? O sea, te da elementos para orientarte en el espacio, ¿sí? Eso es un mapa. Pero antes de todo eso, el mapa es simplemente un dibujo, una representación gráfica de un lugar, de un espacio, ¿sí? Sí, profesora. ¿De, de acuerdo? Gracias. Bien. Entonces, cuando estamos hablando de hacer un mapa de actores, pues eso es lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es un dibujo, un esquema, una representación gráfica de qué actores y actrices están relacionados, tienen que ver, tienen algún tipo de interés o tienen algún tipo de influencia con una iniciativa que a mí me importa, que a mí me interesa, que yo voy a proponer. Entonces, en la diapositiva, por eso dice que el mapa de actores, el mapeo de actores, es una técnica, o sea, es una manera en cómo las personas podemos hacer un diagnóstico de quiénes pueden facilitar o limitar, aportar, influir, apoyar, beneficiarse de mi proyecto. O quienes deben participar desde el exterior en mi proyecto. Por eso dice, entonces,
ahí la pequeña definición que les pongo en la diapositiva. Bueno, entonces se trata de una técnica visual y de análisis, porque lo que tenemos que hacer es un análisis que nos permita identificar y ubicar quiénes son los individuos, los grupos, las organizaciones o las instituciones públicas o privadas que pueden tener interés o influencia en el desarrollo de mi proyecto, de mi programa, de alguna iniciativa que yo esté presentando. En este caso, ustedes para su tarea auténtica, lo que tienen que hacer es identificar a los actores y actrices que pueden tener algún tipo de influencia o de interés, que pueden facilitar o limitar la conformación de un comité de responsabilidad social universitaria. ¿Sí? Esa es su tarea. Lo primero, cuando les dicen identificar actores y actrices. Lo pueden hacer, por eso les estoy presentando como opción que lo trabajen como un mapita, ¿no? Un dibujo. Hay quienes su tarea auténtica la presentaron con una tabla, un cuadro, ¿no? El nombre del actor o actriz, si su influencia o si su interés era alto, bajo, medio, y una descripción de en qué es que te podría facilitar, apoyar o intervenir ese actor o actriz con respecto al Comité de Responsabilidad Social Universitaria. ¿Por qué estamos pensando o por qué es importante identificar a los actores y actrices sociales? Bueno, primero, porque nos permite identificar cómo se relacionan los diferentes actores y actrices entre ellos mismos, pero también con mi proyecto o con mi idea. Porque no es que estén aislados ellos. A lo mejor habrá alguno que sí, pero por lo general están vinculados de alguna manera. ¿Por qué? Pues porque estamos en sociedad. ¿Sí? Si nosotros aplicamos con una mirada estratégica este mapeo de actores, cuando conozcamos sus niveles de influencia, de cercanía o de lejanía a mi proyecto, también eso me va a permitir tomar decisiones. Y por ejemplo, si hablamos de querer introducir un nuevo producto, de innovar en algún mercado, también eso, identificar actores y actrices sociales, lo que nos permite es conocer cuál es el perfil de las personas usuarias, ¿no? Y cómo son sus contextos, en qué contexto se desenvuelven. Es como si tuviéramos el perfil de nuestros potenciales consumidores. Como dicen por ahí, ¿a qué target le quiero llegar? ¿No? Hay otras aplicaciones usos del mapeo de actores también en la evaluación participativa. Las técnicas, el mapeo de actores se puede realizar de manera participativa, es decir, junto con las personas que están interesadas en implementar el proyecto, no solamente yo como diseñador o diseñadora, sino también con las personas que se pueden beneficiar del proyecto, ¿no? Entonces les incluyo y entonces lo hacemos de manera colaborativa. También un mapeo de actores, identificar a estos actores y actrices sociales, nos ayuda a identificar con mayor facilidad, a tener claridad de dónde pueden estar las oportunidades y dónde pueden estar los obstáculos. Es decir, nos permite avanzar en un primer análisis de riesgo, ¿no? De identificar dónde puede haber conflictos, dónde puede haber resistencias,
pero también dónde puede haber alianzas, dónde puedo generar con mayor facilidad sinergias para iniciar mi proyecto, para desarrollarlo o para consolidarlo. Y en este sentido, el mapeo de actores no es estático. Cuando vamos implementando una idea, a lo mejor hay cosas que pasan en la sociedad que hace que esos actores se muevan de lugar, ¿no? Y si antes considerábamos a un actor lejano o con poca influencia, resulta que por los cambios que han ocurrido en la sociedad, en el mundo, en el contexto real, ahora se convierte en un actor que es muy cercano, que está muy interesado, que puede, con el que puedo generar sinergias y con el que me puedo apoyar para consolidar mi idea o mi trabajo, ¿sí? Entonces, el mapeo de actores también se puede realizar en distintos momentos del desarrollo de un proyecto para ver cómo se han movido esas interrelaciones. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? Creo que no, profesora. Ok, vamos a hacer entonces el ejercicio. Miren, ustedes tienen ahí un dibujo de un estudiante al centro, ¿no? Al centro del dibujo, cuando pensamos en el mapeo de actores, siempre ponemos pues la entidad que nos importa, ¿no? Aquí estamos hablando de un estudiante, ustedes en su tarea auténtica pensarán en un comité de responsabilidad social universitaria. Y entonces aquí, en el mapa de actores del estudiante, ojo, del estudiante, se están considerando 4 actores que están definitivamente relacionados con el estudiante, que definitivamente tienen interés en él, o sea, en que se forme como estudiante, y que por supuesto lo influyen mucho. Y estos actores son, no voy a darlos en orden porque no hay un orden, ¿no? Pero vamos a comenzar, digamos, como por el ámbito más cercano, en este caso afectivamente, y entonces pensaríamos en la familia, ¿no? Su familia como actor cercano, con mucha influencia, que le puede facilitar o le puede limitar su ser estudiante. Un segundo actor, pues es obviamente su docente, en este caso es un profesor, pero puede ser profesor, profesora, que pues que pueden ser profesores, profesoras, que finalmente son quienes van orientando su formación como estudiante y por tanto tiene mucho interés y también mucha influencia y también le puede limitar o le puede facilitar mucho su ser estudiante. El gobierno, a través de todas sus instituciones públicas, bien sea porque el lugar donde estudias sea del gobierno, como todas las escuelas públicas en nuestro país, sean de los estados o sean de la federación, sean primarias, sean kinder, primarias, secundarias, preparatorias, universidades que son públicas. También, obviamente, las hay de todos los niveles de carácter privado, pero bueno, esas no entrarían aquí en el espacio del gobierno. La Secretaría, en este caso, por ejemplo, de Ciencia, Arte y Humanidades, que orienta y que apoya a todas las instituciones de educación superior en el país y que delinea políticas para la eficiencia terminal, para las becas de lo que antes era el CONACYT, para los estudios de posgrado, por ejemplo, que financia los centros de investigación públicos que dependen o no de las universidades. O la Secretaría del Bienestar, por ejemplo, de donde se desprenden las becas para estudiantes, ¿no? De estudiantes de primaria, estudiantes de secundaria.
y la sociedad. Porque a la sociedad en su conjunto le importa que sus integrantes se formen, ¿no?, profesionalmente. Pero también puede ser que dentro de esa sociedad haya actores todavía más específicos que tengan un especial interés o que le interesen al estudiante en su ser estudiante, ¿no? Hasta aquí, ¿les queda clara la intención de las relaciones a la hora de identificar los distintos actores? Pensando en el ejercicio que ustedes tendrían que hacer. Melissa, Ángel. Gracias. Entonces, si les queda claro, a ver, díganme, piensen en ese ser estudiante, piénsense ustedes mismos ahí al centro, colóquense ahí al centro y díganme qué actores o actrices sociales incluirían ustedes que no están ahí. O qué actores o actrices Los sociales amigos, hacen profesora. falta en este mapa de actores. Los amigos. ¿Quiénes más? Los amigos, ¿por qué? Porque hay mucha influencia, como, o sea, tienen mucho, influyen mucho en nosotros, tienen otros pensamientos. Ujú, ujú. Pero además son qué? Tenemos como comunicación, son como intermediarios, como... Porque son sus iguales, Ah, Melissa. ok, Son iguales, ¿no? Es tu otro igual, ¿no? ok. Y también lo que tú dices, por supuesto, también lo que tú dices. ¿Qué otro actor, qué otra actriz? El entorno, profesora, el vecindario, El vecindario, sí, efectivamente. O sea, ¿de dónde es el estudiante, no? La o el estudiante. Mis vecinos, ¿no? ¿Por qué? Hay que argumentar por qué. Piensen. es como se conforma como la sociedad, bueno, son parte. Es que el vecindario podría estar incorporado o incluido en ese apartado de sociedad, ¿no? Como en gobierno están las secretarías de gobierno, pero depende de cuál sea la intención. Fíjense, aquí hay un primer punto a resaltar. Depende de cuál sea la intención es decir, hacia dónde se va a orientar o qué se busca realizar, qué proyecto. Dependiendo del proyecto será la especificidad con que tengas que pensar o identificar a los actores y actrices. A lo mejor como un primer análisis superficial del estudiante, a lo mejor hablar de sociedad es suficiente. Pero si nos ponemos a rascarle un poquito más, quizá lo tengamos que desagregar y entonces pensar, como dice Melissa, pensar en el vecindario o en el barrio donde vive el estudiante, porque resulta que a lo mejor no hay ruta de camión que lo lleve a la escuela. Porque la escuela, el lugar donde estudia, no está cerca, no está ni siquiera en su comunidad, ¿no? Otro elemento que nos hace falta, ¿y dónde está la escuela?
en la que estudia el estudiante. La propia escuela o la propia universidad es un actor o actriz importante en este esquema del estudiante. ¿Sí? Algo y otro actor importante relacionado, pero que no es lo mismo de lo que nos comentó Melissa hace un momento. Melissa nos decía los amigos. Los amigos pueden o no ser o estar dentro de la misma universidad. Entonces, otro actor o otros actores importantes ahí son los compañeros estudiantes de ese estudiante. ¿Sí? Ok. ¿Hasta aquí alguien tiene algún comentario, alguna pregunta? Nos queda claro qué es el mapa de actores, cómo se, para qué nos sirve y cómo podríamos comenzar a pensar nuestro mapa de actores o a identificar los actores haciendo un mapa, si ustedes quieren, para conformar nuestro comité de responsabilidad social universitario. Chicos, nos queda un minuto. ¿Todo bien entonces? Yo creo que sí, profesora. Sí, maestra. De acuerdo. Bien, entonces en el chat les estoy dejando en este momento la liga al formulario para que registren su asistencia. Voy a dejar de grabar en este momento. Hasta aquí vamos a dejar nuestra sesión del día de hoy.